ejercicio de desarmar una noticia y analizar sus partes nos permite preguntarnos y entender su construcción. La investigación periodística implica una mayor profundidad en el tratamiento del tema que se aborda. Es una combinación de métodos y técnicas de rigurosa indagación en la búsqueda de datos. En un intento de definición, el fundador del Investigative Reporter and Editors, Robert Greene, y el periodista colombiano Gerardo Reyes precisan 3 elementos básicos que tiene que tener una investigación: que sea generada por un periodista, que tenga un interés público y que exista algún tipo de poder intentando ocultar la información. Detengámonos en una de las investigaciones periodísticas más importantes de la década de los 90, que terminó con el asesinato del reportero gráfico José Luis Cabezas. En esos años, los medios de comunicación estaban acostumbrados a investigar la corrupción del poder político. Denunciaban el enriquecimiento ilícito y las coimas en las operaciones de privatización. Pero eran contadas las investigaciones que se centraban directamente en los grupos económicos, que en silencio se hacían cada vez más fuertes. Este caso cumplió con los 3 elementos de la investigación clásica. Comenzó en 1992, cuando una de las editoras de la revista Noticias mandó averiguar de quién eran los servicios postales privados, OCA, Ocasa, Intercargo y Edcadasa. Buscando la información, descubrieron que todo pertenecía a una sola persona, un tal Alfredo Chabrán. Apenas un periodista llamó para pedir una entrevista, la redacción recibió llamadas de políticos menemistas que pedían que no lo molestaran, que al empresario le gustaba el perfil bajo. Un equipo periodístico conformado por un cronista y un fotógrafo hizo guardia en la mansión del empresario, en Martínez, y fueron echados a los tiros. Ante los insistentes pedidos, Alfredo Chabrán aceptó la entrevista, pero aclaró: sin fotógrafo. Durante el encuentro, dijo frases como: sacarme una foto a mí es como pegarme un tiro en la frente, o ni los servicios de inteligencia tienen una foto mía. Esta investigación cumplió con el primer postulado. La idea se origina por un equipo de periodistas de la redacción de Noticias. En 1995, el ministro de Economía, Domingo Cavallo, se presentó ante el Congreso Nacional y durante su exposición apuntó directamente contra este empresario, tratándolo de mafioso. Lo que estaba en juego para el ministro era la apertura del mercado aeropostal a grupos económicos norteamericanos. Chabrán manejaba distintos rubros, pero su poder se centraba en el negocio postal. Aquí se cumple el segundo postulado de la investigación: que sea de interés público y colectivo. A esta altura, uno de los periodistas del equipo de investigación, Gabriel Michi, había entrevistado a 20 personas, 20 fuentes testimoniales. También se había hecho una pesquisa documental, archivo de diarios, lectura de causas judiciales y búsqueda de títulos de propiedad, todos requisitos para que el trabajo tuviera éxito. Y además había una garganta profunda, una fuente off the record, que había entregado datos sobre los negocios inmobiliarios que Chabrán estaba emprendiendo en Pinamar. También había contado en qué playa y a qué hora se lo podía encontrar. El empresario más difícil de fotografiar, y que había declarado que retratarlo a él era como pegarle un tiro en la cabeza, estaba en el lugar. Y allí fue un equipo periodístico. José Luis Cabezas lo esperó y tomó la foto que todos buscaban. El 3 de marzo de 1996, la revista Noticias publica la nota Fuego contra Fuego. Después de esa publicación, Cabezas recibió llamados amenazantes. Además, políticos se conectaron con editores de la redacción de Noticias para frenar todo lo vinculado a Chabrán. Se cumplía el tercer postulado de la investigación: que un poder, en este caso el poder económico en complicidad con el poder político, intentara ocultar la información. Lo que uno no se imaginaba era lo que este poder era capaz de hacer. El 25 de enero de 1997, Cabezas fue secuestrado por la noche a la salida de un evento en Pinamar y fue asesinado. Un fotoperiodista asesinado por investigar y, sobre todo, por ponerle un rostro al poder económico.